Dios nos diga cuándo está grabando, cuándo está transmitiendo por Zoom. No, me dijo John que habían 1700 reproducciones, Ceci, imagínate. Perfecto, profesor. Podemos comenzar. Ok. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. A nombre de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Católica y de la especialidad de Filosofía, queremos nuevamente darles la bienvenida. Vamos a iniciar la tercera sesión del seminario La Estética de Kant con el profesor Burman. Esta sesión es la última del seminario y esperamos que haya sido de su provecho, de su gusto, y que puedan, digamos, utilizar estas clases para lo que crean conveniente, para sus propios trabajos de investigación o para su propio apoyo en la docencia. Entonces, sin más preámbulos, le doy el paso al profesor Burman. Buenas tardes, Javier. Un gusto nuevamente estar contigo. Bueno, un gusto para mí. Gracias, Víctor. Gracias a todos por estar en la última sesión de este seminario. Vuelvo a agradecer la invitación y ha sido un gusto hasta ahora volver a conectar con la estética de Kant, esta vez en el contexto de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, como verán, hemos avanzado en el seminario, que es inevitablemente, tiene una densidad conceptual bastante grande, porque, bueno, como hablábamos informalmente antes de que empiece el seminario, es imposible abordar a Kant sin pasar por su entramado conceptual, y esto demanda cierta densidad conceptual. Pero espero que ya con la sesión anterior y en esta también empecemos a ver cómo esa densidad conceptual conecta con preocupaciones que tenemos en general todas las personas que nos interesamos por el arte específicamente y por la idea de una experiencia estética más en general. El arte, como vengo diciendo desde la primera sesión, es central en la estética. Uno podría definirla como la actividad que tiene a la estética por objeto, pero que la idea de estética en Kant va mucho más allá del arte y tiene que ver con todo lo que refiere a la sensibilidad. El arte, la estética es la disciplina que se ocupa de los sentidos y también es un área de la experiencia humana que tiene que ver con la sensibilidad. Entonces, en este seminario sobre la teoría estética de Kant, estamos abordando el planteo de Kant o la teoría de Kant sobre la sensibilidad, sobre la forma sensible, sobre la experiencia sensible, que inevitablemente remite al arte, lo cual ya hemos empezado a ver la sesión anterior, y vamos a completar en esta sesión. Esta sesión está centralmente dedicada a lo sublime, pero como ya dije la vez pasada, lo bello ocupa un lugar mucho más extenso en la teoría, en la crítica del juicio. Lo sublime es más acotado. Esto no significa necesariamente que lo bello es más importante que lo sublime, pero lo sublime tiene un lugar más complejo dentro de la tercera crítica, porque Kant lo define, o no lo define, pero lo describe como un anexo a la teoría del juicio estético. Y cuando empecemos con lo sublime vamos a ver por qué. Lo bello, en cambio, es plenamente estético, no hay duda de ello. El juicio estético de lo bello es un juicio plenamente estético. Bien, entonces yo voy a compartir la pantalla y vamos a terminar de abordar a lo bello. Bien, ahí ven la pantalla, ¿no? Sí. Bueno. A ver si lo hago más grande. Ahí está. Bueno, recapitulando un poco lo que vimos ayer, vimos que el juicio estético de lo bello es un juicio que tiene que ver, primero que nada, con el placer. El juicio estético es un juicio que remite al placer que el sujeto siente cuando contempla a un objeto. Este placer, sin embargo, es diferente de lo agradable. ¿Por qué? Porque lo agradable tiene que ver con cómo el objeto me afecta directamente. Ciertas afecciones generan placer o dolor, y esta afección es directa, inmediata y necesariamente particular
En cambio, en el juicio de lo bello, estamos hablando de un placer que no tiene que ver con cómo el objeto me afecta, sino con el estado mental que genera la contemplación del objeto. Esta es una cuestión muy sutil, pero que es importante entenderla bien. El objeto nos tiene necesariamente que afectar para que nosotros tengamos una experiencia estética, pero el juicio de lo bello implica que el placer que yo siento no es el efecto de cómo me afecta el objeto, sino de cómo, a través de ser afectado por el objeto, el sujeto entra en un estado mental de armonía entre las facultades. Y vimos la vez pasada que estas dos facultades involucradas en el juicio estético de lo bello son la imaginación y el entendimiento. Entonces, al contemplar un objeto, en general, digamos, Kant se refiere a la visión, a objetos visuales. Entonces voy a usar esta terminología. Al ver un objeto, mis ojos son afectados, pero lo que me genera placer es que la forma del objeto hace que la imaginación busque un concepto, pero el objeto no corresponde plenamente a un concepto. El objeto sugiere un concepto, pero no se adecúa a ese concepto. Entonces la imaginación entra en lo que Kant llama un libre juego con el entendimiento. Este libre juego, donde la imaginación y el entendimiento están a la par, ninguna subordina al otro, este libre juego genera un estado de armonía que es placentero. Es un estado de armonía entre la imaginación y el entendimiento que es placentero, y la conclusión a la que Kant llega a partir de esto, que es lo que es muy, muy importante, es que este es un placer comunicable, no es un placer privado. Por eso es que Kant dice, decir que algo es bello para mí es ridículo. La idea de lo bello implica necesariamente comunicabilidad del juicio. ¿Y qué es lo que es comunicable? El estado de la mente. Porque si algo me afecta directamente, no es comunicable. Por eso decimos muchas veces, algo me gusta y nos contentamos con que me guste a mí y no hay ningún problema con que a alguien no le guste, ¿no? Yo puedo decir que algo me gusta, yo puedo decir me gustan las hamburguesas, o me gusta esta hamburguesa, y alguien puede decir a mí esta hamburguesa me parece horrible, y yo puedo contentarme, porque la hamburguesa me afecta a mí y puede afectar a otra persona de una manera diferente. Pero ciertos objetos, por su forma, sugieren una conexión con la mente que es independiente de la particularidad del sujeto. Entonces tiene que ver con la sensibilidad, pero más allá de la particularidad de la sensibilidad, tiene que ver con la sensibilidad en diálogo con el entendimiento. Entonces yo la vez pasada les puse el ejemplo de El cielo estrellado de Van Gogh, donde vemos una serie de formas que, si bien tienen una asociación conceptual, no se adecúan al concepto. O sea, ustedes imagínense este cuadro si los objetos se adecuasen a su concepto. Si viésemos una estrella, y no cabe duda de que es una estrella. Si viésemos nubes en el cielo y fuesen claramente nubes. Si viésemos las casas y los árboles, creo que son árboles, y correspondiesen plenamente al concepto. El cuadro sería mucho menos interesante, mucho menos atractivo, y probablemente mucho menos bello, o no diríamos que es bello. El arte siempre hay cuadros claramente que tienen formas más definidas, eso está claro, pero siempre el efecto de belleza surge de lo que va más allá de lo conceptual. Se puede sugerir a través de lo conceptual, y por eso vemos que en este cuadro sabemos qué es cada cosa, no es que es un cuadro caótico, pero el efecto de lo bello tiene que ver con una forma estética, una forma sensible, que va más allá de lo conceptual, aunque guarda alguna relación con lo conceptual. Por eso es que esta relación entre la imaginación y el entendimiento, recuerden que el entendimiento es
la facultad que provee los conceptos, es fundamental. La relación entre la imaginación y los conceptos es fundamental porque la experiencia estética siempre involucra, en alguna medida, una relación con lo conceptual, pero nunca una correspondencia plena, como es el caso, como vimos en la primera sesión, de los juicios del conocimiento, donde Kant dice el entendimiento legisla, la forma conceptual es lo más importante. Bien. Ayer empezamos a ver algunas de las implicancias del análisis más técnico de Kant. Después del análisis más técnico, en la parte de la analítica de lo bello, Kant pasa algunas implicancias más específicas de su análisis para entender el arte en particular y la estética en general. Ya vimos algunas: el juicio de lo bello es inherentemente singular, no se puede decir las flores son bellas, se puede decir impropiamente, pero propiamente, o sea, un juicio válido de lo bello es un juicio que remite a un objeto. Entonces uno puede decir, esta flor es bella, la flor es bella. No se puede generalizar porque el orden de la generalización es el orden de los conceptos. Entonces ya estaríamos en el orden de los conceptos. Para Kant no se puede decir que haya conceptos bellos, es un contrasentido. Siempre tiene que ser la experiencia sensible la que nos remite a lo bello, y la experiencia sensible siempre se da en un momento y en un lugar. Por eso que es inherentemente singular. Vimos también que no hay demostración posible. Esto es así, o sea, no hay demostración posible de que algo es bello o no. Esto es así porque demostrar algo implica explicarlo conceptualmente. Toda explicación se da a través de conceptos. Toda demostración se da a través de conceptos. Si decimos que el arte es aquello que, si bien está en contacto con lo conceptual, nunca corresponde a un concepto, entonces no podemos hablar del arte o no podemos argumentar sobre el arte a través de conceptos. Sin embargo, Kant dice, acá hay un pequeño problema terminológico, Kant dice, o de traducción, no estoy seguro, no podemos disputar sobre belleza, pero podemos argumentar sobre arte sin reglas. La palabra argumentación es un poco compleja acá, porque en general la argumentación implica reglas, pero bueno, vamos a suspender, poner entre paréntesis esta cuestión terminológica, y digamos que Kant sostiene que es posible hablar sobre arte. El hecho de que el arte no sea conceptual no significa que no se puede hablar sobre ella, no significa que no podamos tratar de llegar a un acuerdo sobre lo bello. Al contrario, va a decir Kant, al contrario, la experiencia de lo bello nos lleva a tratar de buscar un acuerdo, justamente porque el juicio de lo bello es universal, es subjetivamente universal. Yo siento que el estado de mi mente debe ser compartido por otras personas que observan el mismo objeto. Entonces, necesariamente tenemos la necesidad de argumentar sobre lo bello, pero en este caso se trata de una argumentación sin reglas, sin demostración posible. Podemos imaginar cómo es este tipo de argumentación. Podemos decir, me gustan las curvas de esta pintura, me gusta la armonía de esta sinfonía, me gusta el contraste de notas, me gusta la tensión que genera la sinfonía, me gusta el contraste de colores en la pintura, y eso es lo que me lleva a pensar que la pintura es bella. Estos elementos que me gustan me llevan a pensar que la pintura es bella. Pero en ningún momento se puede decir esta pintura es bella porque cumple con estas condiciones, porque cumple con estas reglas. Eso para Kant es el orden de el disputar, que es posible en los juicios de conocimiento. En los juicios de conocimiento uno puede, mediante reglas, demostrar que un juicio es válido, ¿no? Y Kant ofrece ejemplos. El célebre ejemplo, la recta es la distancia más corta entre dos puntos, tiene una demostración que se puede incluso, se puede y en realidad se debe representar. Uno tiene el concepto de puntos, el concepto de espacio, puede dibujar la recta, puede idealizar el espacio. Bueno, hay todo un entramado conceptual. Esto es lo que en el arte no se puede hacer.
en el arte se puede argumentar sin reglas, sin conceptos. Cuando hablamos de conceptos y hablamos de reglas, estamos hablando de dos aspectos de lo mismo. El entendimiento es la facultad que tiene los conceptos, pero Kant también la define como la facultad de las reglas. Las reglas son necesariamente conceptuales. Bueno, creo que hasta ahí habíamos llegado y seguimos con otras implicancias del análisis de Kant que él menciona en la crítica del juicio estético. El objeto bello tiene un propósito puramente subjetivo. Esto lo mencionamos brevemente. Vimos que el principio de finalidad es fundamental en los juicios reflexivos, que engloba los juicios teleológicos y también los juicios estéticos. Los juicios estéticos implican que el objeto tiene una finalidad, pero ¿qué tipo de finalidad? Bueno, hay que tener mucho cuidado porque Kant dice explícitamente que los objetos estéticos no tienen un propósito, pero no tienen un propósito objetivo. ¿Qué quiere decir? No tienen una función que relacione al objeto con otro objeto, pero sí tienen un propósito subjetivo que relaciona al objeto con la mente humana. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, al juzgar que un objeto es bello, sentimos, o presuponemos, o implicamos en el juicio que el objeto está ahí para nosotros. El objeto está para ser contemplado. Y esto corresponde con también una cierta experiencia fenomenológica que tenemos al sentir que algo es bello, que sentimos que si bien el objeto no sirve para nada, nos gusta verlo, disfrutamos verlo, sentimos placer al verlo. Esta experiencia de placer al ver algo que no cumple ningún propósito es constitutiva del sentimiento de lo bello. Yo puse ayer el ejemplo de una nebulosa, algo tan lejano, tan independiente de nosotros y que por muchos, muchos siglos, sin telescopios muy potentes, no podía ser visto. Y de repente lo vemos y es muy, muy hermoso. Lo que sentimos al contemplarlo es que la nebulosa está ahí para nosotros, tiene un propósito que es totalmente independiente de cualquier otro propósito que pueda tener la nebulosa. La nebulosa, sabemos algunas cuestiones, sabemos que de las nebulosas nacen las estrellas, forman parte de un ciclo cósmico, digamos, pero eso es totalmente independiente de la experiencia de contemplar una nebulosa, y de verla y de disfrutar, de sentir, Kant diría, sentir placer. Y cuando uno dice la nebulosa es bella, uno está implicando la nebulosa de alguna manera, está ahí para nosotros, está ahí para que nosotros la veamos. Y este propósito no es ningún otro que el de generar este efecto estético, este efecto de armonía. Eso es lo que Kant llama el propósito subjetivo. No lo podemos conectar con ningún fin ulterior. El fin, el propósito del objeto estético es este. Es que nosotros lo contemplemos y sintamos este placer estético, este placer universalmente comunicable. Bien, pasamos al siguiente ítem que señala, otra implicancia que señala Kant, que también es muy importante, que tiene que ver con la idea de sentido común. Lo que Kant llama sentido común, que no corresponde exactamente con el uso habitual que le damos a esta palabra. Kant tiene una definición más técnica del sentido común. El sentido común, que tengo que mover un poco a veces las ventanas para leer lo que yo mismo escribí. El sentido común es una disposición que nos permite juzgar estéticamente. Tenemos que tener desarrollada cierta predisposición, una predisposición a la comunicabilidad y a la sociabilidad para juzgar estéticamente. Porque recuerden que según Kant, esto lo vengo repitiendo constantemente, la experiencia estética es inherentemente comunicable. Es decir, que un objeto es bello implica la expectativa de que otras personas también lo van a encontrar bello. No hay experiencia estética puramente particular. Eso remitiría a lo agradable. Una experiencia estética puramente particular es lo agradable. Una experiencia estética que remite al orden del universal es lo bello.
El sentido común es la disposición de la mente a tener esta experiencia estética. Kant va a decir, bueno, hay gente que tiene el sentido común más desarrollado que otra. ¿Qué significa más desarrollado? Que está preparada para sentir esta armonía entre la imaginación y el entendimiento. Esto se puede cultivar. Y él va a decir, bueno, esta es gente, estas personas que tienen sentido común, son gente que ya está preparada para representarse cómo el objeto aparece ante otras personas. El interés estético, el interés por lo bello, es un interés por la comunicabilidad, es un interés por cómo otras personas se van a sentir al contemplar un objeto. Por eso dijimos, en algunos casos, en el caso de lo agradable, somos totalmente independientes de cualquier expectativa de cómo se van a sentir otras personas. Si yo tengo hambre y me gusta cierta comida, no me interesa cómo otras personas, digamos, salvo el caso, siempre todo se puede refinar. Entonces los gustos refinados, sí, por ahí ciertas comidas me generan una experiencia estética de que otras personas también le va a gustar. Pero suspendamos esto y digamos los casos más básicos. Si yo tengo hambre y me gusta algún plato muy simple y yo me lo como, me contento con eso y no hay expectativa de que otra persona también le guste y no me interesa hablar del tema. Esto lo vivimos todos. No es que todo lo que nos gusta queremos convencer a otras personas que también les tiene que gustar. El sentido común tiene que ver con otro tipo de experiencia que tiene que ver con una disposición a hablar de lo que nos gusta, a hablar del placer que sentimos ante ciertos objetos. Entonces, cuando uno tiene una mente predispuesta a esta armonía entre la imaginación y el entendimiento, que Kant describe, va a tener una predisposición a hablar de arte, a hablar de estética. Y por eso es que Kant vincula la estética con la sociabilidad. El juicio de lo bello es un juicio necesariamente social, es un juicio que necesariamente remite a la sociabilidad y a la comunicabilidad, y por eso la gente de sentido común es gente con una predisposición a ir más allá de su propia experiencia de los objetos. La persona de sentido común, la persona que le gusta hablar de arte y comunicarse sobre arte, es una persona predispuesta a ir más allá de su experiencia particular, de cómo los objetos lo afectan particularmente. Esto es algo que le interesó muchísimo a Hannah Arendt, que decía, y hay algunos estudios sobre esto muy interesantes que dicen, Kant acá ya está pensando en un modelo para la política, ya está pensando en la importancia del arte para la política y viendo que la vida en sociedad requiere algo más que reglas, requiere una predisposición a hablar más allá de reglas que remite a la idea de sentido común. Una predisposición de la mente a representarse otros puntos de vista sin la necesidad de una regla que determine quién tiene razón y quién no. Es una predisposición a la comunicabilidad y nada más, no una comunicabilidad mediante reglas. Es una predisposición a hablar sin reglas, una sociabilidad abierta, podríamos decir. Y acá que estamos viendo, yo diría este punto es central para los que se interesan por la relación entre arte y política. Aquí hay una sugerencia a través de la idea de sentido común que las experiencias estéticas son importantes para la sociabilidad en general, para la vida en sociedad en general. Las personas sociables, las personas comunicativas, son personas de sentido común, es decir, personas predispuestas a experimentar lo bello. Bueno, el siguiente punto no hace más que decir lo que acabo de decir, que el interés de lo bello está ligado a la sociabilidad. Recuerden que Kant dice, decir que esta flor es bella para mí es ridículo. Si uno dice esta flor es bella, uno ya está necesariamente implicando que quiere entrar en diálogo con otras personas. Bien, entonces pasemos a otro punto. El arte
en el arte bello, acá vamos más específicamente a alguna cuestión que tiene que ver con el arte bello se parece a la naturaleza. ¿En qué sentido? Que no deja ver las reglas de su producción. Cuando vemos un objeto natural, bello, sabemos que no hay ninguna regla. Si yo veo una nebulosa, yo sé que es un producto de cierta contingencia. Hay una regularidad, pero nadie siguió una regla para que esa nebulosa tenga esa forma. Es un producto de la contingencia. Por eso esta idea de que tiene una finalidad subjetiva, nadie la puso ahí. Aparece ahí y parece que estuviese para mí. Yo siento que está ahí para mí por su forma, sin que yo pueda ver la regla, y sabiendo que probablemente no hay una regla que haya llevado a este efecto de belleza. Más aún, la idea de belleza misma presupone que no hay reglas, porque las reglas vienen de los conceptos, y ya vimos que la experiencia estética es una experiencia sin conceptos. Bueno, el arte se parece a la naturaleza en este sentido. Un arte donde las reglas de su producción son evidentes es un arte fracasada, por decirlo de alguna manera. Es un arte que no llega a ser arte. El objeto bello no va a ser, no se va a alcanzar un objeto bello si son claras las reglas de su producción. Esto volviendo al punto central que Kant señala una y otra vez, la experiencia estética es independiente de reglas. Entonces, el objeto bello emula a la naturaleza en el sentido de que parece no seguir ninguna regla, parece de alguna manera que fuese producto de la pura contingencia. Sin embargo, al observarlo, sentimos que está ahí para nosotros, sentimos que está ahí para que nosotros sintamos placer. Pero tan pronto como uno se percata de que hay ciertas reglas que generaron ese objeto, el sentimiento de belleza se va a perder. Puede seguir habiendo un sentimiento de lo agradable, pero se va a perder el sentimiento de belleza. Por eso es que en general no nos gusta, no nos gusta mucho hablar de arte según las reglas, y los artistas tampoco les gusta describir las reglas que usan. Siempre hay reglas, siempre hay algún tipo de regla empírica que uno usa, pero el efecto estético es independiente de estas reglas. Estas reglas son un medio para llegar a un efecto estético que es independiente de las reglas. Si las reglas que uno sigue son evidentes, se ponen de manifiesto, ese efecto estético se pierde. Entonces, por eso es que no nos, o sea, sí nos interesa la técnica, nos interesan ciertas cuestiones de cómo se genera el arte. Sabemos que el arte no es puro caos, no es pura genialidad de la nada, pero también sabemos que el arte tiene que ver con ir más allá de las reglas. Un objeto que no hace más que seguir reglas, deja de ser un objeto bello, deja de ser un objeto de arte. Entonces, por eso dice Kant, el arte se tiene que parecer a la naturaleza, se tiene que parecer a un objeto de arte, se tiene que parecer a un objeto que carece de reglas para su formación. Bien. Desde el punto de vista de la producción, de cómo se genera el objeto bello, Kant dice, necesariamente sale de lo que él denomina el genio artístico. Esta es la contraparte, digamos, subjetiva de lo que acabamos de decir. El genio artístico es el que puede generar un objeto sin tener las reglas para llegar a él. Por eso esta idea del genio. ¿Qué es el genio? Bueno, el genio nos remite a una persona con un talento inexplicable, ¿verdad? Y esta idea de talento inexplicable es indispensable para el arte. El arte requiere un talento inexplicable porque la explicación requiere conceptos. Volvemos siempre al mismo punto. Una persona no puede explicar por qué es un buen artista. No se puede terminar de explicar cómo alguien es un buen artista. Se pueden decir algunas cuestiones. Se puede decir, bueno, viene de una familia de artistas, vio tales cosas en su niñez, estudió con tal persona, desarrolló una nueva técnica. Pero eso no puede agotar a la producción del objeto del arte, porque si la agotase dejaría de ser un objeto del arte, se convertiría en un objeto conceptual. El genio artístico tiene que ver con una capacidad de producción que va más allá de reglas,
Y esto tiene mucho que ver, según Kant, con una libertad de la imaginación, que como hemos visto es fundamental en la experiencia estética. La experiencia de lo bello tiene que ver con la imaginación entrando en un libre juego con el entendimiento, sin estar subordinada a él. El genio es quien posee esta libertad de la imaginación para generar objetos bellos. Es la contraparte creativa de quien contempla la obra de arte. La contraparte creativa es quien está naturalmente dispuesto a tener una imaginación libre. Pero seamos cuidadosos, una imaginación libre no quiere decir una imaginación sin ningún tipo de constreñimientos. No significa una imaginación caótica. Significa una imaginación que juega con el entendimiento, que juega con la forma conceptual sin estar subordinada, sin lograr una correspondencia plena y subordinarse a los conceptos. Entre paréntesis, esto va a ser muy importante después para otro filósofo y artista alemán post-kantiano, Schiller. Schiller desarrolló esta idea del juego, esta experiencia estética del juego, de la imaginación, como una base civilizatoria muy importante, como uno de los fundamentos del desarrollo civilizatorio. Eso entre paréntesis. Kant no iría tan lejos, ya vimos la vez pasada que Kant sigue siendo más iluminista y sigue pensando que la razón es la facultad más elevada, pero sí piensa que la libertad de la imaginación tiene un lugar importante en la experiencia humana y tiene lugar fundamental en la creación de objetos bellos, objetos de arte. El genio artístico es quien tiene una mente dispuesta a el juego entre la imaginación y el entendimiento para imaginar objetos bellos, para imaginar formas bellas. Entonces, volviendo al punto anterior, si bien existen reglas, existen técnicas para la producción de objetos de arte, lo que determina en última instancia la experiencia estética es la imaginación que es capaz de ir más allá de las técnicas y de las reglas. Y esto lo sabemos todos, que esto es lo que distingue a un buen artista de un gran artista. Un buen artista tiene buena técnica, un buen artista conoce las reglas para generar una obra de arte, pero el genio artístico es el que es capaz de ir más allá de estas reglas. ¿Y cómo va más allá? Porque su imaginación trasciende las reglas, su imaginación juega con las reglas, pero es libre y va más allá. Entonces, desde el punto de vista de la producción, el genio, entendido de esta manera, es el talento creativo fundamental. Bien, dos últimos puntos sobre las implicancias del análisis de Kant sobre lo bello para el arte. El arte bello anima el pensamiento sin determinar su contenido. Acá entramos en alguna medida en las implicancias sociales de la teoría estética de Kant y de la importancia social del arte. ¿El arte tiene un propósito social? En principio el arte no tiene ningún propósito y eso es esencial a la experiencia artística. El objeto de arte no sirve para nada, y no en un mal sentido. No sirve para nada en un sentido de que no tiene una función referente a otro objeto, solo está ahí para ser contemplado. La pregunta es, ¿esta contemplación del objeto bello tiene alguna finalidad? Kant va a decir, sí, tiene una finalidad subjetiva que va más allá del placer. Dice, genera placer por este estado de la mente, pero este placer anima a la mente y eso la predispone al conocimiento y la moral. La estética cumple una función favorable al conocimiento y la moral en el sentido de que predispone a la mente, la acerca al estado necesario para emitir juicios de conocimiento y producir buenas acciones. Emitir juicios de conocimiento y producir buenas acciones. Fíjense, pero Kant dice claramente, anima el pensamiento sin determinar su contenido. El arte no nos dice qué pensar.
De nuevo, porque no es conceptual. Esto sería la diferencia con el arte de propaganda, ¿no? Con la propaganda trata de generar ciertos pensamientos, y por ahí usa imágenes o sonidos para generar ciertos pensamientos con cierto contenido, ¿no? Eso es lo que hace el arte y la ideología en general. No el arte, perdón, la propaganda y la ideología en general. El arte bello, lo que, lo que genera es un estado mental que nos invita a pensar. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, tendríamos que pasar a la teoría del conocimiento y la teoría de la moral, que ahí tenemos lo que Kant, el análisis de Kant sobre qué son las buenas acciones, cómo determinar cuáles son las buenas acciones y cómo llegamos a juicios correctos del conocimiento. Pero fíjense que Kant sostiene que el arte cumple una función preparatoria para esto, y es por eso que mucha gente, o que algunos estudiosos de Kant sostienen que, como le dije la vez pasada, la crítica del juicio cumple un papel más fundamental de lo que parece a primera vista, y si bien viene al final, aquí Kant está sugiriendo que si no estamos predispuestos de la manera correcta, no vamos a llegar al conocimiento y la moral. Por eso podemos pensar que el arte para Kant tiene una función fundamental, un rol social fundamental, pero indirecto, porque el arte en sí misma, Kant nunca diría que ver una obra de arte nos va a llevar a actuar bien, o nos va a decir que es la verdad. Él no piensa eso. La facultad que determina el bien actuar es la razón, y la facultad que determina el conocer es el entendimiento. La sensibilidad no determina el conocimiento y las buenas acciones. Pero a través de la sensibilidad podemos alcanzar un estado mental que es similar al que necesitamos para lograr conocimiento y moral. Siempre y cuando, esto es muy importante repetirlo, el arte no determine qué es lo que hay que pensar. Porque ahí el arte ya está entrando en lo conceptual, ya está saliendo de la experiencia estética y está entrando en otro orden. Si bien Kant no lo dice explícitamente, aquí ya hay una anticipación de distinción entre lo que es la estética propiamente dicha, el arte propiamente dicha, y la ideología y la propaganda, ¿no? Que serían un medio estético para transmitir contenidos. El arte no transmite contenidos, solo predispone a la mente para pensar. El pensamiento eventualmente llega a contenidos, eso está claro. Los juicios de conocimiento tienen un contenido conceptual, y está bien que lo tengan. El arte no se ocupa de esto, solo indirectamente cultiva un estado mental funcional al pensar, y eventualmente al pensar llegamos a ciertos contenidos. Esto se conecta con el último punto, que también es muy importante para pensar las implicancias sociales del arte, que es que lo bello es símbolo del bien moral en un sentido muy particular. ¿Qué significa que es un símbolo del bien moral? Bueno, el arte, digamos, lo bello, el sentimiento de lo bello, comparte un elemento crucial de la moral, que lo hemos visto en la primera sesión, que es la capacidad de ir más allá de la sensibilidad. Nosotros dijimos que actuar moralmente implica actuar en base a imperativos de la razón que son inherentemente independientes de la sensibilidad. Lo bello, como hemos visto, es una experiencia sensible. Lo interesante es que es una experiencia sensible que envía a la mente a un estado que va más allá de la sensibilidad. Porque como vimos, la experiencia de lo bello, el sentimiento de lo bello, es independiente de cómo el objeto nos está afectando. Entonces, si bien la forma en la que el objeto nos afecta genera un sentimiento de placer, ese ser afectados es simplemente un intermedio, es un paso intermedio para lograr un estado mental, es decir, un estado independiente de la sensibilidad. El placer que uno siente en la contemplación de lo bello se independiza
de nuestros apetitos, se independiza de nuestras inclinaciones y remite a un placer puramente mental, es decir, un placer neuménico. Eso es justamente lo que pasa cuando hacemos el bien. El bien, yo dije, creo que en la primera sesión, o en la anterior, no me acuerdo, genera un placer neuménico. Tenemos un incentivo producido por una emoción, por un sentimiento, que es el sentimiento de respeto, que nos invita a actuar bien, y las buenas acciones, al satisfacer este incentivo, generan una sensación neuménica de placer. Bueno, el sentimiento de lo bello es un sentimiento totalmente distinto, pero tiene un punto de conexión, por eso Kant dice es un símbolo, no es que es el bien moral, el bello y el bien moral son dos cuestiones totalmente distintas, pero comparten este elemento que hacen que lo bello sea símbolo del bien moral, y es que se independiza del elemento sensible, eleva a la mente por encima del placer sensible. El arte nos remite un placer que va más allá de la sensibilidad, y esto nos prepara para el actuar moral, porque para actuar moralmente tenemos que independizar al placer de la sensibilidad. Por eso, y esto volviendo a Schiller, algunos tomaron este elemento para plantear que el arte es una preparación para la moral. Hay una cuestión acá muy compleja que se podría profundizar, cómo funciona esto, qué rol tiene el arte, pero Kant claramente piensa hay una conexión. La experiencia de lo bello de alguna manera nos invita ya a pensar en el bien moral. No quiere decir que lo bello nos lleve inmediatamente a realizar buenas acciones, pero sí significa que al tener una experiencia de lo bello, ya estamos en un estado mental que nos hace posible y nos facilita el actuar moral. Bueno, no me quiero volver a pasar el tiempo, así que no voy a leer lo que está en resumen. Voy a pasar directamente a lo sublime. Esto ha sido lo bello, que como dije ocupa la mayor parte en el análisis de Kant. Y ahora vamos a pasar a lo sublime. Voy a compartir pantalla. Se ve la diapositiva, ¿no? ¿Sí? Bueno. Bueno, brevemente, el conocimiento se basa en leyes del entendimiento, la moral se basa en leyes de la razón, eso lo vimos. El juicio estético es un juicio reflexivo. Mediante el mundo sensible, perdón, es decir, que mediante el mundo sensible, el mundo neuménico, perdón, el mundo sensible y el mundo, está mal escrito el ítem, el mundo sensible y el mundo neuménico logran una relación a través del principio de finalidad. Vimos que el juicio de la imaginación se basa en el juicio de lo bello se basa en el libre juego entre la imaginación y el entendimiento, y el juicio de lo bello se basa en una satisfacción desinteresada. Esto significa una satisfacción que es independiente de cómo el objeto nos afecta inmediatamente, como dije recién. Muy brevemente voy a decir por qué Kant escribe una crítica de lo sublime. Bueno, hay tres cuestiones principales que me parecen importantes para entender por qué lo sublime es central, ocupa un lugar central en la crítica del juicio estético. Primero, lo sublime remite a ideas religiosas. En el contexto de Kant esto es muy importante, porque Kant está pensando en alguna medida cuál es el lugar de las figuras, de las representaciones religiosas. No se olviden que en Alemania por mucho tiempo hubo un gran debate sobre, digamos, el protestantismo, el luteranismo es en gran medida un cuestionamiento de los símbolos religiosos, porque Dios nos habla directamente, entonces una especie de superstición involucrada en los símbolos religiosos. Bueno, la idea de lo sublime remite a una posible representación de ideas religiosas, y a Kant le interesa entender cómo esto funciona. Pero, y muy vinculado a esto, pero más en general, lo sublime remite
directamente a en realidad la palabra sería suprasensible. Lo sublime es lo suprasensible. Y Kant, como hemos visto, se interesa por lo suprasensible. Le parece que la capacidad de actuar en independencia de los incentivos sensibles, de las determinaciones sensibles, son lo que hace posible la libertad. Entonces, una investigación sobre lo sublime es una investigación sobre la posible representación de aquello que está más allá de la sensibilidad y que es lo más elevado en nosotros. Y un elemento importante es que en este momento llega a Alemania el libro de Edmund Burke sobre, en este momento me olvidé el título, pero es un libro de Burke sobre lo sublime, que tuvo un relativo impacto en Prusia en este momento, y que básicamente la idea de Burke es que lo sublime, el sentimiento de lo sublime, es una mezcla de temor y seguridad. ¿Cuándo sentimos lo sublime? Según Burke, cuando vemos un objeto que nos genera temor, pero estamos a resguardo. Estamos a una suficiente distancia que sabemos que no nos puede hacer daño. Esta mezcla de temor y seguridad es lo que caracteriza al sentimiento de lo sublime. El sentimiento de lo sublime involucra placer y displacer a la vez. Y en este sentido es diferente de lo bello. Lo bello es un sentimiento de placer. Lo sublime es un sentimiento de placer y displacer. Explicar lo sublime implica explicar esta contradicción, esta combinación contradictoria. Burke tiene una explicación puramente sensible de esto. Dice, bueno, vemos un objeto que nos da miedo, esto es displacentero, pero estamos a resguardo y sentimos placer. Kant comparte esta descripción fenomenológica de lo sublime, que es una mezcla de placer y displacer, pero de acuerdo a su, digamos, siguiendo con su procedimiento, su metodología, él va a decir, para que este sentimiento sea comunicable, tiene que tener un elemento no sensible. La mente sensible no es incomunicable. Lo bello es un elemento sensible, si no, no sería estético, pero hay un elemento supersensible que está dado por el entendimiento. El caso no es solo la sensibilidad, es la sensibilidad en diálogo con el entendimiento. Bueno, en el caso de lo sublime, como vamos a ver, lo que está en juego es la relación entre la sensibilidad y la razón. Bien. Kant empieza comparando lo bello con lo sublime. En ambos casos estamos hablando de un juicio estético. Claro, son dos tipos de juicios estéticos por los cuales naturalmente hay una conexión. Él va a decir, hay un placer que es independiente de la existencia del objeto. De nuevo, tanto el objeto de lo sublime, al igual que el objeto de lo bello, no es un objeto agradable. No es un objeto que nos da un placer inmediato. El placer se independiza de cómo el objeto nos afecta. De nuevo, el objeto de lo sublime, así como el objeto de lo bello, no está subordinado a un concepto. La forma remite a ideas que remite a, digamos, la forma del objeto remite a objetos que van más allá de lo conceptual, así lo podríamos decir. Rompe con lo conceptual. Y en ambos casos estamos hablando de juicios que profesan validez universal. Si yo digo, este objeto es sublime, si yo digo, la montaña es sublime, estoy presuponiendo que va a ser sublime para otras personas. No es un sentimiento privado, es un sentimiento que yo espero que otras personas van a compartir. ¿Cuáles son las diferencias entonces? ¿Qué es lo que diferencia lo sublime de lo bello? Bueno, primero que el objeto, mientras vemos que el objeto de lo bello evoca una forma conceptual, Kant dice, el objeto de lo sublime es informe e ilimitado. Rompe con toda idea de una forma, rompe con la idea de forma. El concepto es lo que da forma a las intuiciones. Entonces, en el caso de lo bello, no encontramos la forma, pero el objeto sugiere una forma.
En el caso de lo sublime no pasa eso. El objeto no sugiere una forma, el objeto rompe con la idea de forma. Parece ser informe e ilimitado. Después vamos a ver cómo es posible esto. Obviamente todo tiene una forma, eso está claro, pero hay que entender cómo un objeto puede generar la idea de que no hay forma. Puede romper con la propia idea de forma. Bueno, Kant dice, esto es lo que pasa en lo sublime. No invita a pensar una forma, sino que invita a pensar en lo informe, que también es lo ilimitado. Como sabemos, la forma limita, implica siempre una delimitación. Lo informe es lo que no tiene límites. Tenemos que pensar o analizar cómo un objeto genera esta sensación. Lo bello implica un placer que trae un sentimiento de promoción de la vida. Esta es la armonía de la que hablamos anteriormente. Lo bello promueve la vida, dice Kant, porque genera un libre juego que vitaliza, no sé cómo decirlo en español, como vitaliza las facultades, las activa, las pone en diálogo y armonía. Es un sentimiento vitalizante. Lo sublime, en cambio, implica una inhibición seguida de liberación. Esto tiene que ver con esa contradicción que mencioné al principio, según la cual al principio, si tenemos una experiencia de lo sublime, nos sentimos inhibidos, nos sentimos disminuidos por el objeto. Nos sentimos apagados, sentimos aprehensión, sentimos tensión. Y en un segundo momento sentimos liberación. Están estos dos componentes contradictorios que Kant en este punto los describe secuencialmente. No es de todo claro si es secuencial o no, pero Kant va a decir esta combinación. Sentimiento de restricción, de constreñimiento, acompañado o seguido de un sentimiento de liberación. Y finalmente, lo bello conlleva una finalidad para nuestra mente. Esto lo acabamos de ver. Lo bello genera un estado de armonía en la mente. Lo sublime, en cambio, implica una contrafinalidad. Al ver un objeto sublime sentimos que el objeto no está ahí para nosotros, sino al contrario. El objeto nos genera una cierta, este constreñimiento, esta cierta repulsión. Sin embargo, Kant va a decir, en un segundo momento, esta repulsión y este constreñimiento tienen un propósito. Este contrapropósito lleva a un propósito. Lo sublime está lleno de opuestos que se juntan. Por eso es algo que le gusta mucho, que toma mucho Lyotard, como vimos en el curso sobre Lyotard. Lyotard toma esto como modelo, esta combinación de opuestos, el propósito del contrapropósito, el constreñimiento que genera liberación. Bueno, esta es la descripción fenomenológica de lo sublime, que es diferente de lo bello. Y ahora tenemos que ver cómo se genera, cuál es la descripción técnica de esta experiencia fenomenológica. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que la produce? Bueno, acá puse una imagen. Este es el monte Everest. Lo puse porque a veces cuando hablamos de lo sublime, lo bello es más claro, lo vemos habitualmente, lo sublime no es tan claro, no es tan habitual estar en contacto con lo sublime, así que traje algunas imágenes para que lo observemos. Lo sublime tiene que ver con lo que es amenazante, muy grande, que nos genera, es otro tipo de experiencia. Si bien esta imagen tiene cierta belleza, Kant dice lo que es sublime no es la belleza, no es la forma de la montaña, es su masividad, es lo impresionante. Eso es un poco difícil de ver en una foto, porque la montaña en general hay que estar ahí para sentir esto, pero cuando vemos una montaña muy, muy grande y la contemplamos, no es la belleza lo que nos atrae, sino que es su propio tamaño. Queremos ver su tamaño, estamos impresionados por su masividad. Y por eso estas son imágenes de lo sublime, lo masivo del monte Everest, cuán insignificantes somos nosotros, qué pequeños que somos cuando vemos a un objeto tan grande y no podemos representarnos lo grande y pesado que puede ser una montaña.
Este es uno de los ejemplos que da Kant, la Basílica de San Pedro. No sé cuántos de ustedes hayan estado en la Basílica de San Pedro, pero yo cuando estuve, realmente siento que Kant eligió un ejemplo muy bueno. La Basílica de San Pedro es enorme, es muy, muy grande. Y cuando uno está ahí, cuando yo estuve ahí, quedé impresionado. Uno ve los techos altísimos, las paredes lejísimos, y uno tiene una, más allá de que es muy linda, y también se puede decir que es bella, uno siente un cierto deleite ante el puro tamaño, la pura masividad. Esto es lo que está involucrado en la experiencia de lo sublime. Y uno lo quiere ver, ahí está la experiencia estética. Uno se siente atraído por esta masividad, pero es otra experiencia, porque también uno se siente amenazado por esta masividad, se siente abrumado. Entonces es esta combinación de estar abrumado y atraído por el objeto. Algo muy grande, muy amenazante, pero a la vez, por este mismo hecho de ser muy grande y muy amenazante, muy impresionante, por decirlo de alguna manera. Bueno, busqué algún ejemplo de algo que se aproxime a lo sublime, pero que sea feo, para tratar de separar una cosa que la otra. Así que encontré este edificio, que no sé dónde está, que es un edificio muy, muy grande, pero decididamente no bello. No sé si a alguien le puede parecer lindo esta monstruosidad, pero estamos hablando de objetos que nos generan una cierta fascinación por su tamaño. Acá hay otro, este es el Ministerio de Defensa ruso, un momento medio particular para elegirlo, pero me pareció un ejemplo. No es un edificio, o sea, no es feo, tampoco es particularmente lindo, pero es muy grande y muy masivo. Y la experiencia estética de verlo implica esto, implica sentirse atraído por el tamaño del objeto, independientemente de su belleza. Y acá hay una pintura que remite a lo sublime, una pintura de un océano, que, bueno, tiene cierta belleza la pintura también, pero la pintura remite a una experiencia de lo sublime. Algo muy, muy potente, algo que nos remite a un cierto temor, a una cierta fuerza que nos excede, pero justamente este temor, esta impotencia que nos genera, también nos genera una atracción a la vez. Esto lo muestro para darnos una idea de cuál es la experiencia de lo sublime a la que remite Kant. Ahí hay una cita sobre la comparación entre lo bello y lo sublime, pero bueno, la voy a pasar para seguir, para no quedarme sin tiempo y avanzar con el análisis. Hay dos tipos de juicios de lo sublime, según Kant. Lo que él llama lo matemáticamente sublime, que muchas veces está traducido con lo sublime matemático, yo prefiero la traducción lo matemáticamente sublime, que es cuando la imaginación está en relación con la facultad de conocimiento, y lo dinámicamente sublime, que es cuando la imaginación está en relación con la facultad de desear. Y ahora vamos a ver a qué se refiere Kant con esto. ¿Qué es lo matemáticamente sublime? Él va a decir, bueno, lo matemáticamente sublime refiere a la idea de lo grande. Es decir, que lo matemáticamente sublime está en diálogo con la categoría de cantidad. Es una de las categorías del entendimiento. Uno de estos conceptos fundamentales del entendimiento es la idea de cantidad. Bueno, nosotros usamos la idea de lo grande permanentemente, es una idea muy simple, ¿verdad? Pero la idea de lo grande, Kant escribe, y esto es muy fácil de entender, es una idea comparativa. Usamos la idea de lo grande para comparar, lo cual implica que la idea de cantidad siempre es o el contenido de la cantidad siempre es un contenido comparativo. Algo es mucho en comparación con algo que es menos, pero siempre es posible que haya más. Entonces, no hay un número que sea el más grande. Siempre un número puede ser más chico que otro número, y en la naturaleza, cualquier objeto que encontremos es, de hecho, o al menos potencialmente más chico que otro objeto. La estética siempre está limitada, porque los sentidos son limitados. Nosotros no podemos
percibir la totalidad del espacio o la totalidad del tiempo. Siempre estamos percibiendo una parte, con lo cual cualquier objeto que percibamos va a ser pequeño, potencialmente pequeño en comparación con otro. No importa cuán grande sea, siempre en comparación con lo infinito, siempre va a ser pequeño. Entonces, en términos estéticos, lo grande es un concepto comparativo. Pero en términos de la razón, en términos de lo suprasensible, no. Lo suprasensible es lo infinito, es lo que va más allá de las formas. Y acá ya nos estamos acercando a la idea de que lo sublime tiene que ver con lo informe. La idea de lo sublime, de lo matemáticamente sublime, remite a la idea de lo absolutamente grande, de aquello que es grande sin comparación. Cuando decimos que un objeto, Kant da algunos ejemplos, cuando decimos, creo que el ejemplo que él da es Aquiles es grande, ni siquiera es un objeto, es una persona, pero lo que él quiere decir es, cuando alguien dice Aquiles es grande, lo que está diciendo es la magnitud de su virtud es grande independientemente de cualquier comparación, es grande en sí misma. Lo sublime remite a esta idea, lo digamos explícitamente o no, lo sublime remite a lo que es grande en sí mismo. Cuando vemos al monte Everest y decimos el monte Everest es sublime, estamos diciendo el monte Everest remite a la idea de lo grande. No estamos diciendo el monte Everest es muy grande en comparación con otras montañas, que obviamente lo es. Pero lo que estamos diciendo, la razón por la que es sublime, y no simplemente muy grande, es que remite a la idea de la grandeza como tal. Entonces, Kant se pregunta, si la sensibilidad es siempre limitada, ¿cómo puede ser que tengamos una experiencia de lo grande como tal? Kant escribe, ahí puse una cita, lo sublime es aquello frente a lo cual todo lo demás es pequeño. Y acá todo hay que tomarlo literalmente, todo. Por lo que vengo diciendo recién, no es comparativamente, no es que lo demás es comparativamente pequeño, es que lo sublime es aquello que cuando lo vemos nos remite a la idea de que todo es pequeño, de que estamos en presencia de lo absolutamente grande. Ahora bien, Kant señala que lo absolutamente grande nunca está en el objeto, y esto también es fácil de entender y lo acabo de explicar. Cualquier percepción de los sentidos está circunscripta en el espacio y en el tiempo y tiene una forma delimitada. No existe la contemplación de un objeto infinito para los seres sensibles. Para los seres sensibles no existe la contemplación de objetos infinitos porque la experiencia sensible es inherentemente limitada. Entonces, ¿de dónde viene la idea de lo absolutamente grande? Bueno, Kant va a decir necesariamente tiene que ser una idea de la razón, porque la razón es la única facultad que es radicalmente heterogénea de la sensibilidad. Es una facultad que no tiene nada que ver con la sensibilidad, por lo tanto, no tiene límites. No está sujeta a los límites de la sensibilidad. De allí que podamos tener la idea del infinito. Nosotros tenemos la idea del infinito, hablamos de lo infinito, incluso tiene un lugar en la matemática, lo infinito. Kant se pregunta, ¿de dónde viene esta idea? Bueno, tiene que ser necesariamente una idea racional. No puede venir de ningún otro lado. De la sensibilidad no, por lo que acabo de decir, y del entendimiento tampoco, porque el entendimiento, como vimos, está para la sensibilidad, está para darle forma a la sensibilidad, y la idea de infinito no le da forma a nada. Al contrario, rompe con cualquier forma. Entonces, Kant está aquí diciendo, cuando vemos un objeto, y el objeto nos remite a la idea de lo absolutamente grande, necesariamente el objeto nos está remitiendo a una idea de la razón. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, esto ocurre cuando la imaginación busca representar lo absolutamente grande y no lo logra. Ciertos objetos, escribe Kant,
imponen un desafío o rompen, digamos, o invitan a la imaginación a representar algo que le excede. Cuando nosotros vemos una montaña enorme y la contemplamos, sentimos que la imaginación a, no llega a capturar la totalidad de la montaña. Por eso Kant dice que muchas veces la experiencia de lo sublime implica incluso estar a la distancia correcta del objeto, porque si uno ve la montaña de lejos, bueno, es fácil representarla, y si uno está demasiado cerca, ve una parte, y también es fácil. Dice, para que la montaña genere una sensación de lo sublime, hay que estar en una posición en la cual la contemplamos, pero se nos hace difícil comprender la magnitud de lo que estamos viendo. Nos excede, la montaña excede nuestra representación. Vamos viendo las partes, y al ver tantas partes e ir viendo para arriba y sentir que sigue, 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 nos sentimos abrumados, sentimos la imaginación no puede con esto, es demasiado grande. Esto genera un colapso de la imaginación falla. Pero en esta falla se despierta, Kant dice, se despierta un sentimiento de admiración por el intento de representarlo. Porque nosotros intentamos representar a la montaña, queremos representarla, la vemos y la queremos representar. Y Kant se pregunta, ¿por qué la queremos representar? ¿Por qué no directamente nos vamos o nos sentimos indiferentes a la montaña? Si nos da puro miedo porque es demasiado grande, o nos genera rechazo porque no la podemos representar, se termina ahí la experiencia. Pero Kant dice, aun si no podemos, aun si es demasiado grande, intentamos hacerlo. Y este intento necesariamente viene de la razón. La razón le da a la idea, le da a la imaginación la idea de lo absolutamente grande, y esto la provoca a seguir buscando la representación de la montaña. Pero en este caso no hay armonía posible, no es como el caso del entendimiento y la razón. En este caso, es una relación violenta. La razón ejerce una violencia sobre la imaginación porque le da un propósito imposible. La imaginación no puede representar lo absolutamente grande por la razón que acabamos de decir. Es inherentemente limitada, está vinculada a la sensibilidad. Entonces, lo que ocurre es que la imaginación fracasa y esto nos genera un displacer. El objeto excede a nuestra representación. Pero al fracasar, digamos, al fallar nuestra representación, sentimos la vocación de la razón por llegar a esta idea. Y este sentimiento es un sentimiento de admiración y de respeto por nuestra vocación. Lo sublime implica una experiencia de respeto y admiración por nuestra vocación suprasensible. Y allí es donde lo sublime pone a la sensibilidad en contacto con lo suprasensible. La experiencia de lo sublime rompe con lo sensible, pero al romper con lo sensible nos pone en contacto con lo suprasensible, y aquí está esta combinación de displacer y placer, que dijimos que era constitutiva de lo sublime. Nuestra sensibilidad falla, nuestra sensibilidad es violentada, el objeto de lo sublime genera una sensación de falta de forma, de representar lo infinito, sentimos la vocación suprasensible de la mente, que es la vocación de la razón, que como vimos está vinculada con el propósito moral del ser humano. Bien, y esto es lo que ustedes ven en el último punto, que hay un desacuerdo, así como en lo bello hay un acuerdo entre la imaginación y el entendimiento, por eso lo bello es placer, no involucra displacer, lo bello es un placer comunicable. En el caso de lo sublime tenemos un momento de displacer, por este antagonismo, por esta relación antagónica entre la imaginación y la razón, que indirectamente terminan generando un placer, el placer que viene de la admiración por nuestra vocación
suprasensible. Bueno, les voy a leer una cita que describe esto. No existe, pues, un objeto de los sentidos que, considerado bajo este respecto, pueda ser llamado sublime. Más precisamente porque hay en nuestra imaginación un esfuerzo en su progreso a lo infinito, y en nuestra razón una pretensión a la absoluta totalidad como a una idea real. Esta discordancia misma que se manifiesta entre nuestra facultad de estimar la magnitud de las cosas, del mundo sensible, y esta idea, despierta en nosotros el sentimiento de una facultad suprasensible. Es el uso que el juicio hace naturalmente de ciertos objetos en favor de este sentimiento, y no el objeto de los sentidos, que es absolutamente grande, mientras que todo otro uso en comparación es pequeño. Lo que acá Kant está diciendo es que la experiencia de lo sublime, y en este sentido es similar a lo de Bello, remite al sujeto y no al objeto. Cuando decimos el objeto es sublime, el placer que nos genera remite a la vocación de la mente. En la cita se ve que hay una incompatibilidad entre la representación sensible del objeto y la idea que el objeto genera. Y lo que nos da placer es la idea. Por eso Kant va a decir, es solo impropiamente que decimos el objeto es sublime. Cuando decimos el objeto es sublime, en realidad estamos repitiendo la sublimidad de la mente. Es lo que Kant llama una surrepción en el juicio. El juicio dice algo, pero esconde lo que realmente está pasando, ¿no? Si yo digo el monte Everest es sublime, no es que el juicio esté mal, Kant dice este juicio es válido, pero lo que en realidad está diciendo es, al ver el monte Everest, yo experimento la sublimidad de mi mente. Eso es lo que, lo que verdaderamente yo estoy diciendo al decir el monte Everest es sublime. Acá una cita breve, lo sublime es como Kant resume lo matemáticamente sublime. Lo sublime es lo que no puede ser concebido sin revelar una facultad del espíritu que excede toda medida de los sentidos. Esa facultad claramente es la razón. Bien, ¿qué podemos decir sobre la imaginación y la razón? Creo que ya dije muchos de estos elementos. A ver, la razón intenta comprender las percepciones del objeto para darles forma, pero la magnitud de las percepciones excede la capacidad de comprensión. Acá está una cuestión terminológica, hay una distinción entre percepción y comprensión. Kant va a decir, la sensibilidad tiene percepciones particulares, partes, nosotros vamos viendo cosas. La imaginación ejerce la comprensión, las combina, las va combinando. Vemos una atrás de la otra, pero la imaginación las va juntando. Los objetos sublimes, matemáticamente sublimes, dificultan la comprensión, porque vamos uniendo las partes, pero no podemos ponerlas todas juntas. De ahí que la imaginación siente esta violencia que hace escuchar a la voz de la razón. Porque es la razón la que está forzando a la imaginación a seguir intentando unificar a las percepciones. Esto es lo que dice el segundo ítem, que al intentar representar lo irrepresentable, al intentar comprender una cantidad demasiado grande de percepciones, la imaginación siente la voz de la razón, esto es literalmente lo que escribe Kant, es decir, de lo suprasensible e infinito. Kant va a decir que el desacuerdo entre la imaginación y la razón, en realidad, si bien es un desacuerdo irresoluble, produce en definitiva un tipo de armonía, un tipo de acuerdo. La sensibilidad siente la presencia de la razón. Es un desacuerdo que tiene una finalidad. Es una combinación paradójica de acuerdo y desacuerdo. Esto es algo que lo vimos en el curso sobre Lyotard. Lyotard desarrolla mucho esta idea. Y Kant dice, y esto tiene que ver con la finalidad de lo sublime, que se produce un agrandamiento de la mente. En la experiencia de lo sublime, en el sentimiento de lo sublime, la mente se siente agrandada, justamente porque la razón empuja a la imaginación a seguir, a agrandarse, a traspasar sus límites, y esta sensación de agrandamiento
es lo que la vincula con su vocación suprasensible. Si bien este agrandamiento siempre es limitado, como hemos visto, el hecho de que se produzca pone a la mente, pone a la mente en relación con su propia vocación suprasensible, que es la vocación de la razón. Bueno, algunos ejemplos de lo matemáticamente sublime. Una galaxia. Cuando vemos una galaxia, siempre en imágenes es como difícil pensar en lo sublime, porque la imagen siempre reduce todo. Eh, pero la galaxia, al verla y al ponerla en conexión con lo que es una galaxia, digamos, una galaxia tiene una cantidad, un número irrepresentable de estrellas, ¿no? No sé si son billones o trillones, pero en cualquier lado son muchísimas estrellas, y sabemos que la Tierra es una cuestión absolutamente minúscula e irrelevante. De esto la Vía Láctea, que de hecho es uno de los ejemplos que da Kant de lo sublime. Bueno, la Vía Láctea se puede ver, yo no encontré ninguna buena imagen de la Vía Láctea vista de la Tierra. Ahí se puede ver, digamos, una parte de la Vía Láctea. La cuestión es que al ver objetos astronómicos, muchas veces tenemos una sensación de lo sublime en la medida en que la magnitud de lo que estamos viendo excede toda comprensión que podamos tener, toda representación. ¿Cómo nos podemos representar billones de estrellas? O sea, una estrella ya es extremadamente grande para nosotros. El Sol es muchísimo más grande que la Tierra y el Sol ya es una estrella pequeña. Si tenemos en cuenta que una galaxia tiene billones o trillones de estrellas, entonces estamos en presencia de un objeto que excede nuestra capacidad de representación, y de ahí esta sensación de ser abrumados, pero a la vez atraídos. Kant diría: lo que nos atrae en realidad es nuestra vocación por representar lo absolutamente grande. Bueno, otra vez la Basílica de San Pedro, es otro ejemplo que da Kant. El objeto tan grande que nos intimida al verlo, no podemos conceptualizar lo grande que es, lo vemos, tiene tantas partes, esto de nuevo, la imagen limita mucho. Acá se ve un espacio grande, pero la Basílica de San Pedro tiene muchos espacios, y realmente cuando uno está ahí, siente que no se puede dar una idea de lo grande que es. Yo en efecto me sentí así, como no, siento que esto es más grande de lo que yo puedo entender, me abruma lo grande que es, y ni siquiera llego a entender dónde se termina. Bueno, Kant lo da como ejemplo, y dice: esto es lo que genera una sensación de sublimidad, que uno se siente disminuido en su capacidad de representación, pero elevado en su intento de representar lo irrepresentable. Vamos a hablar brevemente de lo dinámicamente sublime, que es parecido, así que creo que lo podemos explicar brevemente, pero tiene que ver con otro concepto, no el de magnitud, no el de lo grande. Perdón, creo que esta diapositiva... Ahí está, no, la diapositiva anterior tenía un error. Bien, lo dinámicamente sublime no refiere al concepto de lo grande, sino al concepto de lo potente, que está conectado con la categoría de causalidad. De nuevo, toda causa necesita una cierta potencia, y la potencia siempre es relativa. Kant va a escribir, como ven en el segundo ítem: la naturaleza, considerada en el juicio estético como una potencia que no tiene ningún imperio sobre nosotros, es dinámicamente sublime. ¿Por qué dice que no tiene ningún imperio sobre nosotros? Porque Kant va a decir que en el juicio de lo dinámicamente sublime, vemos una fuerza muy grande en la naturaleza que parece superior a cualquier otra potencia, pero sin embargo, nosotros tenemos un sentimiento de que tenemos una potencia más grande. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio suena ridículo que nosotros tenemos una potencia más grande que el océano, una potencia más grande que un agujero negro. Nosotros nunca, no tenemos ninguna posibilidad de ofrecer ninguna resistencia. Bueno, Kant dice: en la experiencia de lo dinámicamente sublime, no es que pensemos que efectivamente podemos resistir la fuerza del océano, pero tenemos una sensación de que la fuerza del océano
no es lo suficientemente grande como para disminuir nuestra propia capacidad de actuar. ¿Y de dónde viene esta sensación? ¿Cómo puede ser que veamos al océano y aún así sentimos que nosotros estamos por encima del océano? Bueno, en el tercer ítem, Kant dice esto que acabo de decir, que es una combinación de impotencia frente a la naturaleza y sensación de superioridad para la naturaleza. Perdón un momento. Bien, lo que aquí ocurre es que al ver, es un procedimiento similar al de lo matemáticamente sublime, pero que ocurre con la categoría, con el concepto de potencia. Al ver una potencia muy fuerte, la potencia de una ola, la explosión de una estrella, es una potencia que excede potencia con la que nosotros estemos familiarizados, a la que tengamos acceso. Es una potencia irrepresentable. Esta potencia nos intimida. Sin embargo, el intento de representar una potencia absoluta nos remite a una potencia que está en nuestro interior, una potencia no sensible, es decir, una causalidad no sensible, es decir, a la libertad y la espontaneidad, que es lo que vimos en la acción. Por eso es que lo dinámicamente sublime se vincula con la facultad del yo, que tiene que ver con la facultad. Dice, lo dinámicamente sublime es aquello que por su potencia y por la dificultad que genera ante nuestra capacidad de representar potencia, nos pone en contacto con una potencia suprasensible. Y la única suprasensible es la libertad. La palabra libertad no aparece en lo dinámicamente sublime, en la analítica de lo sublime, pero es claro que Kant está remitiendo a la idea de la libertad, que es la única causa suprasensible. En la cita, en el anteúltimo ítem, Kant escribe, tomo una cita de Kant, de la analítica de lo sublime: la naturaleza no es, pues, aquí llamada sublime, más que por la imaginación que la eleva hasta hacer de ella una exhibición de estos casos en que el espíritu puede hacerse sensible su propia sublimidad, o la superioridad de su propio destino sobre la naturaleza. En lo dinámicamente sublime, entonces, la naturaleza nos pone en contacto con nuestra propia vocación suprasensible, nuestra propia vocación de actuar más allá de la naturaleza. En la naturaleza todo obedece al principio de causalidad. Cuando vemos un objeto muy potente, nos sentimos, la imaginación, en su imposibilidad de representarlo, siente la idea de una causa de otro orden, una causa que va más allá de lo sensible, de una causa suprasensible, que solo puede ser una causa determinada por la razón. Y entonces la base de la universalidad del juicio de lo sublime es diferente de la base de la universalidad del juicio de lo bello. Eso es lo que está en el último ítem. El juicio de lo bello es universal en virtud de la armonía del entendimiento y la imaginación. El juicio de lo sublime es universal en base a la vocación moral de la mente. Lo que hace que esperemos que todos estén de acuerdo con nuestra experiencia de lo sublime es el hecho de que todos somos seres razonables. Nosotros esperamos que todos los seres razonables estén de acuerdo con nosotros, basada en la razón. Interpreto yo y otros que Kant dice que el juicio de lo sublime es un anexo a la crítica del juicio estético, porque la universalidad del juicio de lo sublime no es propiamente estética, es una universalidad mediada por la razón. Esto es una cuestión complicada, es una cuestión interpretativa que yo comparto con ustedes para ulteriores reflexiones, digamos. Lo sublime es un juicio estético, involucra la sensibilidad, pero su universalidad pasa por una experiencia que va más allá de la sensibilidad.
Hoy vi este video de casualidad. ¿Pueden ver el video? A ver, lo voy a pasar a ver si lo pueden ver. Un adelante tecnológico. ¿Se ve? Se ve, pero no se escucha. Creo que debe compartir el audio, si es que El tuviese. sonido no importa. Ah, ya, ok, ok. Pero sí se ve. Es una ola que llega hasta el cielo. La ola se choca con las nubes. Bien, este video que vi de casualidad hoy me pareció muy representativo de lo sublime por la idea de potencia que nos suscita esta imagen. Una fuerza de la naturaleza que parece absoluta y que nada, ningún medio humano podría resistir semejante fuerza. Sin embargo, verla nos atrae, nos intimida, la masividad de la ola, su altura, nos intimida, pero a la vez nos atrae. Y Kant sostiene esta atracción tiene que ver con sentir la presencia en nosotros de una potencia absoluta, una potencia que va más allá de esta ola, una potencia ante la cual esta ola no es nada. Y esa potencia solo puede ser una potencia suprasensible, es decir, una potencia que proviene de la razón, que, repito una vez más, es la facultad suprasensible, la facultad que nos permite usar desde un punto de vista moral. Bien. Bueno, me voy a saltear esto porque vamos, queda media hora y quiero dejar para preguntas, así que voy a cerrar la parte expositiva de Kant antes de decir unas breves palabras sobre legados de la estética de Kant. ¿Qué hemos visto? Un breve punteo de lo que vimos en el seminario. En el juicio estético, el juicio y la imaginación ganan libertad y autonomía. Vimos que en la moral y en el conocimiento, el juicio y la imaginación están subordinados. Y es la estética, el juicio estético, lo que los libera. El juicio estético se basa en una experiencia, tanto en lo bello y en lo sublime, se basa en una experiencia no conceptual. Cuando hablamos de arte y de experiencias estéticas, sea de lo bello o de lo sublime, un orden que va más allá de los conceptos. Lo bello cultiva la mente para tener una disposición favorable al conocimiento y a la moral. Eso es lo que vimos hoy. Y lo sublime vincula a nuestra sensibilidad con nuestra vocación moral, que es idéntica a nuestra vocación suprasensible. Eso también lo vimos hoy. No me voy a extender. Esto es lo que yo tomo como 4 ejes centrales que yo querría que ustedes tomen de este seminario. Los que estén interesados en la teoría estética de Kant, recuerden estos elementos que son muy importantes, son muy basales para entender el proyecto de Kant sobre estética. Y antes de pasar a las preguntas, quiero hacer un breve punteo sobre implicancias, sobre legados de la estética de Kant, más allá, más que nada para teorías contemporáneas. ¿Qué se hizo qué quedó de esto en el siglo XX? Ahora estamos en el siglo XXI. Bueno, primero pasemos por la breve tesis de Hegel de que con el iluminismo y la realización de la razón, el arte ya no tiene un rol fundamental. Acá Kant sigue pensando cuál es el propósito del arte, mientras que Hegel, que también se preocupó por el lugar de la estética, digamos, es más, por decirlo de alguna manera, conservador o escéptico sobre el lugar fundamental del arte en las sociedades iluministas. Él piensa, una vez que tenemos pleno uso de la razón, ya no necesitamos pasar por experiencias estéticas, porque llegamos a los objetos de la razón directamente, a través de la razón. Entonces ya no necesitamos esta mediación de la estética. Esa es la famosa tesis del fin del arte, que bueno, ¿qué significa esa tesis? Es muy discutido. Hegel no es tonto, sabe que sigue habiendo arte, pero piensa que con el iluminismo, con el desarrollo de la razón, el arte pierde centralidad y indefectiblemente en una sociedad racional, el arte no tiene un rol preponderante.
Tenemos la tesis de Adorno, de Theodor Adorno, según la cual el arte, Adorno comparte, digamos, toma los análisis de Kant, piensa que el arte tiene una misión emancipatoria, una misión vinculada al propósito moral del ser humano, pero en el capitalismo ha sido reducida a la forma de la mercancía y tiene un rol ideológico. El arte se ha convertido en una cuestión de museo, de colección, se vende, están las películas de Hollywood, de las que Adorno es muy crítico, y la experiencia estética ha sido apropiada por el capitalismo para servir fines ideológicos, con lo cual todo este propósito moral que vimos con Kant ha sido desplazado, ha sido disminuido por propósitos ideológicos vinculados al capitalismo y a la forma de la mercancía. Tenemos la tesis de Hannah Arendt, lectora famosa de Kant, de la crítica del juicio de Kant, que, como ya sugerí brevemente, sostiene que lo bello es un modelo del juicio político porque es un tipo de juicio que no está subordinado a reglas. Y en la política se basa en dialogar libremente, no en imponer reglas unos sobre otros, sino en representarnos como un mismo objeto aparece ante diferentes puntos de vista. O sea, la política no cierra la discusión, no demuestra, o debe ser así. La política no debe mostrar que un punto de vista es correcto y el otro no, sino poner puntos de vista en relación. El modelo para esto es el sentido común de Kant, esta capacidad de hablar representando otros puntos de vista sin buscar reducir la conversación mediante reglas. Bueno, tenemos lo que fue el objeto de mi seminario anterior, la interpretación de Lyotard. Lyotard apuesta por lo sublime y dice, en sociedades posmodernas, donde la armonía ya no es posible, hay un error de tipeo ahí, donde la armonía ya no es posible, porque hay demasiados puntos de vista que son radicalmente diferentes unos con otros, los juicios se basan en el conflicto y en la tensión. Y esta tensión remite a lo irrepresentable. Lyotard va a decir, todo punto de vista es limitado, todo punto de vista confronta con otros puntos de vista, no hay mediación posible, y la única forma de experimentar esta heterogeneidad, este abismo que separa diferentes puntos de vista, es a través de una estética de lo sublime que nos ponga en contacto con aquello que ninguna forma puede capturar. Recuerden que lo sublime es lo que excede a la forma. Entonces necesitamos un arte de lo sublime, que es el arte de las vanguardias, que cuestiona toda forma existente y nos remite permanentemente a la existencia de lo que está más allá de la forma. Y finalmente, otro colega de Deleuze fue el supervisor de tesis de Lyotard, de hecho, también un lector de Kant y un lector de lo sublime. Deleuze toma lo sublime también como modelo de la experiencia, porque Deleuze piensa que toda experiencia, aún la más mínima, implica una relación entre diferencias. Entonces, así como la razón y la imaginación son radicalmente heterogéneos, radicalmente diferentes, pero aún en esta diferencia logran un tipo de comunicación, tenemos que pensar a toda percepción, aún la más mínima, como constituida a través de una relación de diferencias. En diferencia y repetición lo pone de una forma muy dramática e enigmática. Él dice, diferencias entre diferencias que se comunican entre sí a través de la diferencia. Una especie de hipérbole de la diferencia. En su libro sobre Kant, la filosofía crítica de Kant, claramente hay un gesto a lo sublime de Kant, como un modelo de cómo se constituye cualquier objeto y cualquier experiencia. Bueno, con este punteo, obviamente es solo una muestra, un sample, como se dice en inglés, son todas visiones muy complejas, con este punteo cierro la parte expositiva del seminario y quedo a disposición para preguntas sobre la sesión de hoy, sobre el seminario en general, o sobre cualquier implicancia o proyección que ustedes tengan. Y si queda más preguntas más adelante, siéntanse con gusto, las puedo responder si me envían un email.
que ahí hay una mano. Sí, Carlos Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Mi pregunta es sobre lo sublime matemático y quisiera saber cómo es que se produce lo sublime matemático al nivel de la síntesis de la aprehensión. O sea, el nivel de esta síntesis de aprehensión, de reproducción y de reconocimiento en el concepto. Más que todo tirando hacia el lado del conocimiento. ¿Cómo es que se produce este sentimiento de lo sublime? Sí, bueno, es una pregunta, es una buena pregunta, pero difícil de responder en detalle. O sea, Kant dice, o sea, lo que yo expliqué en un momento, en base a, bueno, hay un párrafo de Kant que lo describe. Él va a decir, bueno, tenemos estos dos elementos de síntesis, como vos lo describís, que es el que Kant aquí lo llama comprensión, y el otro momento, el momento de aprehensión. Digamos, ¿cómo falla la comprensión? Bueno, Kant no lo describe tan en detalle, pero él dice, ciertos objetos, o sea, comprensión significa, es esta idea de síntesis, ¿no? Es el momento en el que vamos viendo diferentes partes de un objeto y las vamos uniendo unas con otras para producir un objeto con una cierta forma. Ciertos objetos vistos de cierta perspectiva, lo que van a generar es que las primeras aprehensiones se vayan perdiendo a medida que adquirimos aprehensiones nuevas. Si la montaña es muy grande y yo estoy cerca, a medida que voy poniendo, digamos que voy juntando las diferentes partes que yo voy viendo, voy a sentir que no puedo, que es demasiado. Entonces la comprensión o la síntesis va a fallar. Y esto es lo que Kant dice, esta falla es lo que va a generar una idea de lo sublime. Kant lo describe brevemente y entiendo que es una cuestión más compleja, pero la explicación de Kant al menos llega hasta ahí. Así es como falla la síntesis de la aprehensión. Ok, y una segunda duda, por favor. Quería saber cómo es que esta síntesis de la aprehensión, o sea, cómo esta falla de la comprensión estética remite a los axiomas de la intuición. Si no me equivoco, es el principio de todas las intuiciones son magnitudes extensivas. O sea, ¿cómo es que falla esta concepción de quantum o unidad de medida? ¿Qué es lo que le da base a la medida en sí, si no me equivoco? No, es que no remite a eso en realidad. O sea, la unidad de medida es solo la base, ¿no? O sea, la idea de lo grande, o sea, lo sublime remite a la idea de lo grande porque el objeto es grande. O sea, nosotros vemos un objeto grande y por ahí es difícil esta comprensión, pero lo logramos y al ponerlo en comparación decimos el objeto es más grande que otro. Ahora bien, que en algunos casos, o sea, para lograr este efecto de falla de la comprensión necesitamos que el objeto sea grande, porque grande es una medida de cantidad y es la cantidad de aprehensiones lo que hace fallar a la comprensión. ¿Se entiende? O sea, la cantidad de aprehensiones es demasiado grande para poder ser sintetizadas o comprendidas. Entonces, esta idea de que es demasiado grande nos lleva a la idea de lo absolutamente grande. Así es que la idea de lo grande está involucrada, y está necesariamente involucrada en la idea de lo sublime. Gracias, Carlos. Vamos a darle la Sí. palabra a Juan Carlos Ubillús. Sí, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola Javier, ¿Qué tal? muchas gracias como siempre. Placer. Entonces, tengo dos preguntas muy precisas y luego una pregunta por la contemporaneidad del juicio de lo bello, ¿no? La primera es, has hablado de la imaginación en armonía con el entendimiento en lo bello, y lo que he notado en otros comentaristas es que siempre se refieren a la imaginación sensible. Entonces, la imaginación a seca, ¿no? Quería ver si hay,
¿qué sería ese otro tipo de imaginación que no es lo sensible, ¿no? Incluso en lo sublime, ¿no? Se utiliza el término imaginación sensible para hablar de la incapacidad de totalizar el objeto, de representarlo en un cuadro, por ejemplo, ¿no? Entonces quería saber qué implicaba una imaginación que no es sensible y en qué espacio se utiliza. La otra pregunta precisa es, me gustó mucho cómo hablaste de este placer de la mente, ¿no? O sea, el juicio como es un juicio sobre el estado mismo de la mente y que hay un placer de la mente. Y entonces querías saber específicamente cuál era la diferencia en Kant, si es que hay una diferencia en Kant entre el binomio placer-displacer con respecto al binomio agradable-desagradable, o es que son cosas que son intercambiables, ¿no? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera es sobre si conoces algún desarrollo contemporáneo con respecto a la temporalidad del juicio de lo bello. Me refiero a lo siguiente, ¿no? Que en lo bello has visto cómo hay este libre juego, ¿no? Que se experimenta y este libre juego entre la imaginación sensible y el entendimiento. Pero digamos que, y hay esta pretensión de universalidad, aunque no sea demostrable, pero ahí mismo diferentes épocas tienen diferentes entendimientos y por lo tanto tienen diferentes juegos entre el entendimiento y la imaginación. Entonces lo bello sería algo que uno encuentra, pero que también va cambiando con el tiempo, según lo entiendo yo, ¿no? No sé si hay algún desarrollo tuyo o de alguien con respecto a eso. Gracias. Bueno, gracias a vos. A ver, intento responder estas preguntas. Como siempre, cuando uno habla de Kant, obviamente uno se puede pasar horas hablando sobre cada tema, así que yo voy a tratar obviamente de evitar eso y dar alguna sugerencia para responder la pregunta. Bueno, sobre la imaginación sensible o a secas. A ver, es un tema complejo porque, digamos, la imaginación nunca queda del todo claro si es sensible o no, pero siempre remite a la sensibilidad. Entonces no se puede decir que haya una imaginación sensible y otra no. La forma en la que Kant define a la imaginación es como la facultad que presenta las percepciones ante la mente. Es como una especie de vaso comunicador entre la sensibilidad y la mente. En este sentido, es necesariamente sensible y mental a la vez. Kant le llama, dice, a una imaginación reproductiva que refiere a percepciones sensibles y su combinación, una imaginación productiva que es la que genera, esta es la que es primordial, la que es un vaso comunicador entre sensibilidad y mente. Lo que hace que la imaginación tenga una cierta, digamos, independencia de la sensibilidad, que en el juicio estético está siempre en diálogo, en juego con el entendimiento, entonces no está tampoco sometida a la inmediatez de la impresión. Pero siempre estamos hablando de la misma imaginación, o sea, estamos describiendo la imaginación y la pregunta sería cuál es exactamente la relación entre imaginación y sensibilidad, y esto nos remitiría ya a un tema muy complejo, así que la aclaración que yo haría es esa. Siempre estamos hablando de la misma imaginación, y siempre que hablamos de imaginación, estamos involucrando a la sensibilidad. No existe una imaginación no sensible. Sobre el placer y displacer entre lo agradable y desagradable. Yo diría que agradable y desagradable remiten a tipos de placer y de displacer. El placer de lo bello es un placer que no es agradable. El placer de lo bello, como vimos, es uno de los temas que vimos, es un placer que está dado por el estado de la mente. Lo agradable también es un placer. Lo que me afecta inmediatamente y me produce placer es lo agradable e involucra placer. Lo desagradable no sé, porque ya no aparece tanto, Kant usa esta idea, pero no aparece tanto. Así que habría que ver cuál es la relación entre lo desagradable y el displacer. Por ahí sí sería lo mismo, porque no sé si en algún momento Kant habla de un displacer
independiente de la sensibilidad. Creo que no. Así que tal vez sería lo mismo, pero en el caso del placer y lo agradable sí podemos hacer esta distinción. Lo agradable involucra placer, pero no todo placer es agradable. De hecho, esa es la novedad de la crítica del juicio, identificar un placer que es independiente de lo agradable, es decir, que es independiente de cómo me afecta el objeto directamente. Y sobre tu último comentario, esto es un tema que Kant no trata, obviamente es un tema complejo, diferentes épocas tienen diferentes entendimientos de lo bello. No, honestamente, no, la verdad no conozco un estudio explícito sobre este tema, yo tampoco lo he trabajado. Te puedo decir lo que se infiere, lo que yo interpreto que se infiere de la crítica del juicio estético. A ver, es una realidad que diferentes épocas tienen diferentes percepciones de lo bello, o diferentes ideas sobre lo que es lo bello o experiencias de lo bello, así como diferentes personas lo tienen. Pero el planteo de Kant es que esto es un momento que debe ser negociado a través de esta argumentación que él dice. Diferentes épocas pueden tener diferentes interpretaciones de lo bello, pero lo bello es lo bello a priori. Nunca sabemos qué es lo bello en sí, pero está más allá de opiniones particulares de lo bello. Entonces uno diría, estas diferentes épocas potencialmente podrían hablar unas con otras sobre lo que es bello y de alguna manera podría haber un diálogo intertemporal sobre la belleza que remitiría a esta experiencia estética. Digamos, cuando pasa que alguien ve algo que dice que es bello y para mí no es bello, no sabemos, digamos, si es bello o no, pero lo que podemos hacer es hablar sobre la belleza. Bueno, Kant diría, no hay una forma de saldar qué época tiene la concepción correcta de la belleza, no existe tal cosa como la belleza, la demostración sobre la belleza, pero el hecho de que hay experiencias de lo bello haría posible una conexión entre épocas. Creo que esta sería por ahí lo que yo interpretaría una respuesta, que la idea, estas diferentes interpretaciones sobre la belleza pondrían en relación diferentes épocas, porque eso es lo que hace la belleza. La belleza pone en relación diferentes perspectivas, una relación no reglada por conceptos, una relación insaldable, pero siempre una relación posible. No conozco un estudio sobre esto, pero esto sería mi intuición. Gracias, muchas gracias. Un placer. Y felicitaciones. Gracias. Hay unos comentarios en el chat, quizás si me permites, Hernán Torres, que los comente como Claro que sí. referencia a lo sublime en Adorno. Y otra referencia, el Daniel Gutiérrez, donde hace la relación con Marcuse, ¿no? Y esta reivindicación del arte como una experiencia, digamos, volver a poner en valor, ¿no? El arte para la experiencia y la comprensión de uno mismo. No sé si puedas, ahí los tienes, pero resumiendo un poco a la volada. Si me lo pueden hacer por voz, preferiría. Si le pueden decir los comentarios, porque son un poco largos para leerlo. Por eso, no sé, Víctor, si tú, ¿cuál era tu propósito de la...? No, sí, yo solamente lo puse en el chat, no como una pregunta, sino simplemente como un comentario, como una glosa a lo que tú decías, para todo el mundo, ¿no? Para, digamos, saltar de lo sublime de Kant a lo sublime de Adorno, pero es un tema enorme y de gran discusión, y creo que ya no hay tiempo para hablar de eso, pero tú lo has puesto sobre la mesa cuando has visto las reescrituras y reinterpretaciones de lo sublime en la teoría contemporánea. Sí, lo otro es de Daniel Gutiérrez, dice, mencionó que la estética se encuentra desvalorizada en el ámbito académico, en ese sentido proponía una revaloración de la misma como un aspecto esencial de la experiencia humana. En ese sentido, dentro de su lectura,
y lo que sostiene en Eros y la civilización. Ese es el comentario segundo. No, la verdad no estaba pensando en eso y en este momento no recuerdo exactamente el argumento de Marcuse, así que no quiero hablar sin saber. No estaba pensando en eso, estoy abierto a la conexión, pero no, en este momento no la tengo presente. Ahora, Hernán, sí. Buenas tardes para todos, para profesor Víctor, profesora Cecilia y obviamente para el profesor Javier. Una pregunta que me inquieta con dos ejemplos. Yo pienso que cuando uno plantea ejemplos, también el conocimiento se agranda y se hace más comprensivo. Cuando tú observas la Estatua de la Libertad o cuando tú visualizas la imagen del Papa, el Papa actual obviamente, dentro de la experiencia estética, estos dos ejemplos también nos pueden llevar a evocar impresiones o sensaciones, digámoslo así, de apreciar en nuestra mente como valores como por ejemplo la castidad, la libertad, el respeto, la transparencia, la honestidad. También, eso no vi que lo tocaste, pero la experiencia estética también nos puede llevar a ello. Gracias. Y felicitaciones también. Bueno, gracias. Sí, pero acá hay que hacer una distinción porque hay que tener cuidado con ciertas cosas. O sea, Kant dice, hay símbolos, pero los símbolos es algo distinto de lo bello y de lo sublime. O sea, la Estatua de la Libertad es un símbolo de la libertad. Y el Papa, en alguna medida, es el símbolo de los valores de la Iglesia. O sea, Kant da cuenta de esto, de que existen representaciones simbólicas, pero eso es diferente de decir lo bello y lo sublime. O sea, un símbolo es aquello que tiene una analogía. Un símbolo funciona por analogía. Es un concepto que comparte un elemento de otro concepto, ¿no? Entonces la Estatua de la Libertad, bueno, no sé, tiene ciertos elementos que remiten a símbolos, tiene símbolos de la libertad. Entonces sí, vemos la Estatua de la Libertad y pensamos en la libertad, o vemos al Papa y pensamos en valores de la Iglesia como la castidad o no sé, demás. Pero eso no implica que estemos hablando de una experiencia de lo bello y de lo sublime. Así que yo te diría sí, lo que vos decís es correcto, vemos ciertos objetos y pensamos en ciertos valores, pero eso no es la experiencia de lo bello y de lo sublime de la que hablamos en este seminario. Ok, gracias. Hay uno para ir terminando. Buenas tardes. ¿Sería correcto o no afirmar que lo estético en Kant pertenece tanto a la razón pura, a la razón práctica, en base a que lo sublime pertenece al plano de lo que no es sensible, pero tiene también un componente moral y ético que sería parte de la razón práctica? De Salvador Romero. Sí, yo creo que eso es correcto. Lo sublime tiene un componente moral porque involucra la razón y de hecho, en alguna medida, como dije, por eso Kant lo define como un anexo, porque no es plenamente estético, sino que hay un componente moral que es el componente que lo hace universalizable. Lo que se universaliza en el juicio de lo sublime es justamente la vocación moral de la mente. Por lo tanto, es correcto decir que en el juicio de lo sublime hay un componente moral y está involucrada la razón práctica. Sí. Muchísimas gracias del tiempo. Es el término por estas tres conferencias. Gracias a todos los presentes. La especialidad de filosofía alienta la presencia de personas de otras especialidades con las cuales compartir este tipo de temáticas. No todos los profesores tienen las virtudes didácticas que he visto en Javier para amplio y tan complejo en tan poco tiempo. Javier, si quieres dar unas palabras de despedida, de cierre.
bueno, agradecer simplemente, para mí fue un gran placer, como dije al principio, Kant es un autor muy, muy querido, muy, muy influyente en mí, siempre disfruto volver a él y siempre que lo enseño tengo nuevas ideas y bueno, siempre es un placer estar en contacto, volver, digamos, aunque sea online, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la que ya tengo una relación muy amigable. Y espero que nos volvamos a encontrar pronto en cualquier contexto. Siéntanse todos, por favor, en plena libertad para continuar el diálogo. Ustedes tienen mi mail, siéntanse libres para continuar el diálogo. También un agradecimiento a John Flores, que nos ha acompañado Muchas gracias. en estos 3 días. Gracias, John. Encierra. No sé, Víctor, ¿tú quieres decir algo? ¿O ya terminamos así? No. Gracias a todos y gracias a Javier por el excelente curso. Muy bien. Bueno, hasta luego. Adiós. Chao. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias.